En esta parte vamos a estar hablando de iglesia. ¿Se acuerdan que dijimos que Jesucristo qué es lo que había dejado en la tierra? Dejó su iglesia. La palabra iglesia viene del vocablo eclesia, que quiere decir llamados de o congregación. Es una asamblea de personas. Es una reunión de personas con un propósito específico. Alguien ha definido a iglesia como aquellos que fueron llamados del mundo, a quienes están bajo el dominio y autoridad de Jesucristo, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, la iglesia somos cada uno de nosotros que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aquellos creyentes que fuimos salvos por Cristo, somos los que formamos la iglesia. La iglesia en sentido figurado es el cuerpo de Cristo, guiado por Jesús, que es la cabeza de toda la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto nos dice Mateo 16:18. ¿Cuándo comienza la iglesia? La iglesia comienza en el día de Pentecostés. Cuando vos lees el libro de los Hechos, en Hechos 2, vos ves que Jesús le dice que se deben quedar. ¿Por qué? ¿Por qué era importante que se quedaran? Porque el Señor tenía que partir. Ya Él había estado aproximadamente más o menos 40 días entre ellos enseñándole cosas, pero debía dejarlos. Pero Él les da una promesa, que no los dejaría solos, y que vendría el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y el Señor les daría poder. ¿Para qué? Para hacer la gran comisión. ¿Se acuerda que cuando estuvimos hablando de evangelismo, que el Señor dejó que cada uno de nosotros cumplamos esta gran comisión de extender el reino? Pero para esto necesitaban el gran ayudador, al Espíritu Santo. Y bueno, estos 120 creyentes, que es donde comenzó la iglesia, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y ese día, en ese aposento alto, comienza lo que es la iglesia de Jesucristo. Las primeras iglesias se reunían en diferentes casas, como lo hacemos hoy, como lo hacemos en cada célula. O sea, que para que vos entiendas, la iglesia no es un lugar en común, sino que lo formamos cada uno de los creyentes que estamos en todo el mundo. Cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, se está reuniendo la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. Por lo tanto, cuando hay una asamblea o cuando nos congregamos en su nombre, ahí está funcionando la iglesia del Señor Jesús, porque está siendo guiada por su Espíritu Santo. Más tarde se le llamará iglesia a congregaciones locales en varios lugares, como Jerusalén, Antioquía, Galacia, Éfeso y Corintio. Y quiero comentarte algo. Por primera vez se los llama cristianos en la iglesia de Antioquía. Cuando eran tantos y tantos, dice que se multiplicaban por miles. Cada día aceptaban al Señor Jesucristo 3.000, 5.000 personas. Entonces, ¿qué nombre se le daría a esta nueva iglesia? Y a partir de ahí se le comenzaron a llamar cristianos, que quiere decir seguidores de Jesucristo. Ahora, esta iglesia tiene ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Es un mandato o una autoritaria, dice. Jesús dejó 2 ordenanzas que fueron confirmadas por los apóstoles, tanto en la enseñanza como en la práctica. ¿Qué es lo primero que debemos poner? ¿Cuál es la primera ordenanza que dejó Jesús? Es el bautismo. La palabra bautismo, vos ahí en la A vas a poner bautismo. La palabra bautismo significa inmersión, el acto de sumergir. Uno cuando se bautiza, no es que yo estoy siendo salvo
por medio del bautismo. No, yo estoy declarando mi salvación. Yo estoy declarando que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, que soy una nueva criatura. Es un testimonio público hacia los demás que soy un seguidor de Jesucristo. Eso es el bautismo. Mirá qué importante, yo lo remarqué lo que dice acá. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque ya es salva. Por lo tanto, es un testimonio público de la salvación. B. ¿Qué es lo que debes poner? La Santa Cena del Señor. Otro de los mandatos que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos nosotros en la Santa Cena? Recordamos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Te acordás la última cena? ¿Qué dijo el Señor? Haced esto en conmemoración mía. Cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. El pan significa su carne, entregar su carne cuando su carne fue molida, cuando Él fue crucificado. El Señor dijo, haced esto en conmemoración mía. Y cuando Él muestra el vino, la vid, representa la sangre de Cristo, esa sangre vertida en la cruz del Calvario, la sangre derramada por cada uno de nuestros pecados. Y cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, recordamos el sacrificio que hizo Jesucristo para salvación de cada uno de nosotros, cuál fue el pago de nuestros pecados. Ahora, la Santa Cena la debemos tomar. ¿Con qué frecuencia debemos tomar la Santa Cena? No hay frecuencia estipulada para tomar la Santa Cena. Generalmente las iglesias evangélicas lo toman una vez por mes. Podemos observar que la Cena del Señor con tanta frecuencia como deseamos hasta el regreso del Señor. Nuestra iglesia y la mayoría de las congregaciones evangélicas suelen realizarla una vez por mes. Pero ¿qué es importante para tomar la Santa Cena? Tomarlo con santidad. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, muchos de ellos estaban enfermos y aún algunos habían muerto. ¿Por qué? Porque no tomamos con santidad la Santa Cena. ¿Qué es tomar con santidad? Es tomarla con respeto, saber lo que estamos haciendo. Estamos tomando del cuerpo de Cristo, estamos recordando el acto de su muerte, estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Y otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que en ese acto nos fueron perdonados todos nuestros pecados y también nosotros debemos perdonar a aquellos que nos deben. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque si yo no perdono a mi hermano, ¿cómo yo puedo tomar la Santa Cena sabiendo que el Señor me perdonó todos mis pecados a mí? Cada vez que nosotros tomemos la Santa Cena, empecemos a decirle, Señor, necesito que escudriñes mi corazón, necesito que perdones mis pecados, reconocer lo que muchas veces hacemos mal y empezar a tomar la Santa Cena de otras maneras. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El uso de esta ilustración nos recuerda que la iglesia es un organismo vivo. Así como el cuerpo tiene miles y miles de células, la iglesia tiene miles de miembros, como estábamos hablando. Quiere decir que cada una de las congregaciones que están en esta ciudad forman el cuerpo de Cristo. Cada una de las congregaciones que están en el mundo forman el cuerpo de Cristo. Mi hermano es parte del cuerpo de Cristo. Por eso yo debo tener un respeto, debo amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque si yo ataco a mi hermano, estoy atacando el cuerpo de Cristo. Tengo que tener por eso el Señor dice que debemos amarnos unos a otros, porque uno no aborrece a su propio cuerpo. Con este respeto debemos tratarnos entre todos, porque así como yo trato a mi hermano, estoy tratando al mismo Señor Jesucristo. El templo de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Debemos cuidar esa santidad. Debemos cuidar al templo de Dios. El Señor no mora en estructuras hechas por el hombre.
El Señor mora en cada uno de nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Sé la esposa de Cristo. Esta ilustración se emplea tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y representa la relación de amor que hay con Cristo y su iglesia. Así como Cristo se entrega por su amada iglesia, como Cristo la purifica, como Cristo la limpia y como el Señor también va a venir a buscar a esa esposa. Dice, nuestro estado presente es como de alguien que está comprometido a casarse y espera atenta y preparada la llegada del novio. Mateo 25, 1, 13. Ahí podés leer que el Señor está preparando a esa novia. El destino de la iglesia. A. Participamos de la gloria de Dios. Es eso lo que nosotros debemos poner en la A. Participando de la gloria de Dios. Otra parte de nuestro destino es difícil de imaginar. Creo que ninguno de nosotros puede imaginar a ciencia cierta lo maravilloso que va a ser participar de la gloria de Jesucristo. El mismo Pablo, cuando él hablaba, ¿no? Y él tenía revelaciones del cielo, decía que no hay palabras para explicar lo que uno puede vivir en ese lugar. Yo creo que ninguna palabra alcanzaría para poder describir lo que es el reino de Dios y lo que va a ser participar con el Señor de ese lugar celestial. B. Destinados a heredar la tierra prometida. Es lo que nosotros debemos poner ahí. En el B va destinados a heredar la tierra prometida. La iglesia también estará al lado de Cristo cuando tome completa y total posesión de la tierra para la gloria de Dios. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra es propiedad de Dios por derecho de la creación y por derecho de la redención. Nosotros, cada uno de nosotros estamos destinados a reinar con el Señor en esa tierra prometida. Por eso es importante que nos estemos preparando. No sabemos cuándo el Señor vendrá por esa novia. No sabemos cuándo el Señor vendrá a buscar a su iglesia, a su amada iglesia, pero sí sabemos que vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y es importante que nosotros nos preparemos. Debemos entender que cada uno de nosotros somos iglesia. En este tiempo la iglesia no ha dejado de ser iglesia. Desde tu misma casa, quizás conectados como estamos conectados por WhatsApp o conectados por teléfono, podemos seguir predicando el Evangelio, podemos seguir extendiendo la iglesia hasta la venida del Señor, no cesar. ¿Y sabes qué? También alentar a otros para que sigamos adelante. Dice que muchas veces la carrera, muchos se cansan en esta carrera, pero la carrera es del que persevera y triunfa. Pero cuando tu hermano esté caído, levántalo, porque es parte de la iglesia. El Señor mora en cada uno de nosotros. Debemos alentarnos, debemos levantarnos, debemos restaurarnos, debemos ayudarnos, debemos respetarnos, debemos amarnos como esa iglesia. Que hoy podamos alentarnos a poder seguir esa gran comisión que mandó el Señor Jesús, a seguir extendiendo el reino de Dios. Cada uno de nosotros podemos llamar a otros. Como dijimos la vez pasada, no es una simple multiplicación para que esté ahí sentado. Yo me multiplico en otro cristiano, yo le doy de lo que yo tengo a otro hermano mío. Y si sabes de alguien que ha caído, alentalo, ora por él, llamalo en este tiempo, porque sabemos que en los últimos tiempos la iglesia también, muchos de nosotros que somos iglesia tenemos pruebas, muchos de nosotros somos perseguidos por el enemigo, pero la iglesia más que nunca debe estar unida.
La iglesia más que nunca debe estar alerta. La iglesia más que nunca debe orar unos por otros para que sigamos extendiéndonos, para que el día que el Señor venga encuentre a esa iglesia unida, esa iglesia que verdaderamente se ama, esa iglesia que busca levantarse unos a otros, esa iglesia que va a visitar a los enfermos, esa iglesia que se preocupa por aquel que no tiene nada, esa iglesia que no critica, esa iglesia que levanta al que está caído, esa iglesia que ora por aquel que está enfermo, esa iglesia que liberta a aquel que está endemoniado, es la iglesia que está esperando el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia de Jesús sos vos, la iglesia de Jesús soy yo, es cada uno de los hermanos que están en todas las partes del mundo. Cuando veamos a otros hermanos de otra congregación, también somos parte. Entonces tratemos de poder bendecir a otros, que nuestras palabras siempre sean de edificación para la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga y espero que podamos seguir participando muy pronto, de poder estar juntos, de poder compartir como iglesia, de poder compartir, de poder estar, de poder encontrarnos nuevamente en las clases de Escuela de Vida. Dios bendiga tu vida.